Vamos a hacer cheesecake japonés de una manera muy fácil. Parece complicado, pero no lo es. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado en todos sus pasos. Para batir, recomiendo usar esta batidora de varillas. Nos va a salir mucho mejor. Vamos a preparar primero lo que es la clara, que son 4 claras, con los 60 gramos de azúcar. Lo echamos de una vez. Comenzamos a una velocidad suave para hacer la mezcla sin que nos salpique. Y luego poco a poco le vamos subiendo hasta que lleguemos a una velocidad media y lo vamos a estar batiendo unos 2 minutos aproximadamente. Esta es la textura que debe de tener, como cuando se hace el merengue, con bastante aire, que hace su hilito. Otra manera de probar que ha salido perfecta, pues simplemente la volteamos y ven que no cae. Eso significa que está en su punto. Primero vamos a hacer una base con el queso crema y la mantequilla. La mantequilla la vamos a derretir, pero en microondas se le puede dar un golpecito con cuidado, que no hierva, que se nos haga líquida. Entonces fíjense lo que les decía, la mantequilla sin que hierva, apenas calentarla un poquito en el microondas que nos quede líquida. Tenemos los 30 gramos de maicena y agregamos la mantequilla y empezamos a mezclar. La mezclamos bien porque lo que queremos hacer es una pasta, así como esto. Esto es lo que tenemos que conseguir. Y ahora el queso crema, que tiene que estar a temperatura ambiente, antes de mezclarlo con la mantequilla y la maicena, lo que tenemos que hacer también es batirlo un poco, que se nos vuelva cremoso. Una vez que la hemos puesto así cremosita, vamos a pasar el queso crema y la mezcla que hemos hecho de la mantequilla derretida con la maicena. Tenemos que dejarla muy cremosita, así que no tengan miedo de estar mezclando. Muy bien, ahora el siguiente paso es las yemas. Saben que utilizamos 4 claras para hacer el merengue con el azúcar, pero para esta mezcla vamos a utilizar solamente 3 yemas, no las 4, y vamos una a una. Mezclamos. Lo que tenemos que lograr es una crema poco a poco, ahora con los líquidos que les vamos agregando. Para que nos salga bien y bien rico, es con paciencia y con mucho amor. Para el cheesecake japonés es la elaboración, y esta parte es fundamental. Toda es importante, y sobre todo la cocción, pero para que suba y no baje de golpe es importante hacerlo así. Mismo procedimiento, agregar y mezclar. La última yema, ya bien mezcladita, ella queda así de cremosa. Ahora viene la leche. Agregamos toda la leche de una vez. Primero con cariño para que no salpique y se vaya integrando la leche con el resto de los ingredientes. Ahora vamos a la tercera parte. Una vez hecho esto, ¿se acuerdan de la clara? Bien, pues ahora vamos. Una pequeña cosa, pues más o menos algo así. Y vamos a mezclarlo suave para que le dé cierto espesor y también coja un poquito del aire, así. Que esto blanco que ven aquí en contraste con el amarillo desaparezca. Ya se ve como más esponjosa y más cremosa por el poquito que le hemos agregado de clara. Una vez hecho esto, entonces ahora sin ningún tipo de miedo ya lo podemos agregar a la clara restante que teníamos en el otro bol. Y ahora otro proceso muy importante es que no vamos a batir ni con varillas ni dar muy enérgico, muy fuerte. Simplemente con movimientos envolventes vamos a integrar la mezcla líquida con la mezcla del merengue y se nos mezcle bien. Siempre movimientos envolventes. Lo importante es que pierda la menor cantidad de aire posible. Este es el truco del cheesecake japonés. Una vez que tenemos hecho la mezcla, ahora vamos a pasarlo al molde. El molde que vamos a utilizar es este tipo de moldes, que sea altito. Este tiene 16 centímetros de diámetro. Son de estos moldes desmontables. Nos vienen mucho mejores porque a la hora de desmoldar el cheesecake es lo mejor. Si tienen de los otros que son compactos, no importa, también se puede. Entonces lo que vamos a hacer ahora
es forrar con papel de horno la base. La pueden marcar así. Y con una tijera ya marcado nos es mucho más fácil cortar la base circular. Ahí nos queda la base perfecta. Ahora vamos a forrar la pared lateral. Cogemos el molde, calculamos la altura así, desde la base hasta el borde. Le hemos hecho una marca y ahora simplemente lo que vamos a hacer es doblarlo. Con un cuchillo cortamos y ya tenemos para forrar el molde. Necesitamos otra pieza más. Ya teniendo la medida, el ancho, hacemos lo mismo. Marcamos por el ancho de este, doblamos y ya tenemos la otra. Entonces ahora vamos a ensamblar base con el circulito de papel de hornear. Agarramos un poquito de mantequilla, le pasamos todo por el fondo con el papel que hemos cortado para los laterales. Con la brochita terminamos de rematar y colocamos dentro del molde. Y ahora la otra. Y colocamos. Pues ahí tenemos el molde preparado. Pasamos la mezcla. Hay que aprovechar todo, lo más que podamos. Y con la espátula, por si ha quedado algo de aire dentro, hacemos este movimiento. Ya está. Y le damos unos golpecitos. Se había entrado algo de aire. Como el molde sabemos que se abre, se saca el anillo y lo vamos a poner a baño María, lo que hacemos es con papel albal o papel de aluminio lo vamos a forrar. Esto es para evitar que se le meta el agua y va a ir al horno en baño María. Ahora les muestro cómo. Bien, como les dije, lo ponemos a baño María, entonces lo ponemos en la bandeja del horno. Le vamos a poner agua que cubra casi hasta la mitad, no supere el papel de aluminio. Bueno, ahora llegó el momento de meterlo al horno a la altura de la mitad y cerramos. Temperatura entre 120 y 140 grados centígrados por 1 hora. Ya ha pasado la hora de cocción, como ven está roto en la superficie, eso es porque la temperatura está un poco alta. Como es la primera vez que lo hago en este horno, pues no le sabía bien el punto. Ya sé que tiene que ser de entre 110 y 120 grados centígrados para mi horno. Ahora lo apagamos y lo vamos a dejar dentro unos 25 minutos o media hora para que se vaya enfriando, no haya un cambio violento de temperatura y se nos baje de golpe. Bueno, aquí lo tenemos. Después de los 25 minutos dentro del horno, miren esto. Y se mueve, Yagli, Yagli. Mira, miren, miren, miren. Miren cómo se mueve. Es que está precioso. Mira, buena altura, muy esponjoso, buen color. Qué lindo cheesecake. Vamos a dejar que enfríe un poquito y lo voy a cortar para probar. Mira qué bonito, lleno de aire, como tiene que ser. ¡Ay, Dios mío, qué maravilla! Ahora lo vamos a cortar para probar. Yagui, yagui, yagui. Vamos a poner un platito encima para darle la vuelta. Le colocamos el otro y le damos la vuelta. Así ya lo tenemos bien bonito. Pero fíjense, fíjense, está aireado, esponjosito. ¡Qué maravilla! Fíjense cómo tiembla. Vean, vean esto. ¡Qué delicado es!
Es que es tan suave, se deshace, te lo pones en la boca y se deshace solo. Muy bien, espero que les haya gustado esta receta, que la hagan, miren qué bonito. Y si les ha gustado el vídeo, no se olviden de compartir, suscribirse, campanita, el dedito arriba, pongan comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo de Cocinando con Claudio. Adiós.